Hola, ¿cómo les va, mis queridos alumnos? Bienvenido a esta materia que es Aspectos Legales y Derechos Humanos. Yo soy su profesora de esta materia que nos va a tocar transitar en este corto momento. Sé que todos nos vemos atravesados por lo que es esta pandemia, así que vamos a tratar de utilizar todas las herramientas tecnológicas que podamos tener, como así también quisiera que cualquiera que tenga algún tipo de problema me pueda comentar y decirme: profesora, yo no puedo hacer tal cosa o tal otra debido a que no cuento con los medios. Así que bueno, más que nada, hoy conocernos, quiero que ustedes sepan de qué se trata esta materia y seguir avanzando. Vamos a pautar las reglas conforme a lo que la escuela nos solicita a nosotros. Tenemos que hacer una clase en este caso, de 40 minutos, donde vamos a colocar sintéticamente o resumidamente todo lo que es la unidad número 2, ya que nosotros trabajamos sobre la unidad número 1. Muchos de ustedes tuve la oportunidad de conocerlos en marzo y posteriormente continuamos trabajando a través de lo que es plataforma Chamilo, por medio de foros, por medio del chat, por medio de todo lo que es trabajos prácticos. Hoy por hoy vamos a trabajar de esta manera. Quiero de nuevo reiterarles que este es un curso básico de vigilancia privada de inserción netamente laboral, lo cual quiero que esto les sirva a ustedes como herramienta de aprendizaje. Vamos a ir aprendiendo entre todos todo. Recuerden que el enriquecernos, el poder retroalimentarnos es esencial en cuestiones de aprendizaje y de enseñanza. Hoy vamos a ver la unidad número 2. Vamos a empezar hablando de todo lo que es la unidad número 2. Ustedes van a contar también con un PowerPoint que se va a ir visualizando a través de este video. Ustedes van a escuchar mi voz y se va a ir visualizando. Quiero decirles que también a través del trabajo de foro y a través del trabajo de herramienta tarea, también vamos a ir trabajando esta cuestión, como así también vamos a tener una clase Zoom donde vamos a poder sacarnos nuestras pequeñas dudas. Pero más que nada llevar un pantallazo de lo que es la unidad número 2. Primero que nada vamos a empezar con lo que es el poder de policía. Y acá quiero hacer una aclaración. No es lo mismo poder de policía que con lo que ustedes conocen actualmente, policía de la provincia de Salta. Cuidado con eso, no debemos confundir. El poder de policía en sí, lo podemos decir, implica una potestad jurídica en virtud de la cual un Estado, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia, la armonía, la seguridad, la moralidad, la salud y el bienestar general de la población, impone, por medio de la ley, limitaciones al ejercicio de los derechos individuales que tenemos las personas, a los que no se pueden alterar. En tanto, este poder describe una facultad de esencia legislativa que implica la posibilidad de reglamentar y por ende limita esos derechos. En nuestra Constitución Nacional existen principios que se refieren expresamente al poder de policía. ¿Dónde los encontramos? A estos principios en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que enumera los derechos individuales, agregando que estos deben ejercer conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. De esta norma derivan dos principios. Primero, no hay derechos absolutos en su ejercicio. Y segundo, solo la ley puede reglamentarlos. Cuando hablamos que no hay derechos absolutos en su ejercicio,
El principio de que no haya derechos absolutos es decir que los derechos son relativos en su ejercicio. Presupone que todos los derechos puedan sufrir ciertas limitaciones. Resulta entonces que el legislador puede reglamentar el ejercicio de los derechos individuales, pero esta reglamentación tiene límites, ya que los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional no pueden ser alterados por leyes que reglamentan su ejercicio. La reglamentación debe ser razonable y consiste en condicionar el ejercicio de los mismos sin alterar su esencia ni modificar su naturaleza, y en asegurar su ejercicio para evitar que sea impedido o restringido arbitrariamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en definitiva la función de policía es una función legislativa que consiste en la regulación de los derechos individuales reconocidos por la Constitución Nacional con el objeto de procurar la satisfacción del interés general. Quiero que acá hacer hincapié que yo les voy a colocar un foro donde voy a ponerles un video específico del poder de policía para que quede todavía aún más claro, y van a trabajar en base a ese video y en las consignas que yo les vaya detallando. Otra cuestión con respecto al foro es que el foro es una herramienta de trabajo donde nosotros podemos plasmar nuestros pensamientos. Hay un hilamiento de pensamientos que nosotros podemos decir y vamos construyendo en base a esos dichos que ustedes van a ir colocando en ese foro. No me sirve de nada que un compañero diga yo coincido con lo que dice Juancito o con lo que dice María, si no me explica cuál es el fundamento, por qué está de acuerdo, en qué puntos está de acuerdo. En base a eso nosotros vamos construyendo lo que es en sí el aprendizaje de lo que yo deseo aprender. En este caso, el poder de policía. ¿Quedó claro eso entonces? Bueno, sigamos. El derecho penal. El derecho penal es aquella aquella rama del ordenamiento jurídico que estudia el delito y su pena, al conjunto de leyes penales y a su interpretación. Acá voy a dar una definición de Zaffaroni, que me pareció una de las definiciones que mejor se pueden utilizar en este momento. Y vamos a definir al derecho penal como la rama del saber jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del Estado constitucional de derecho. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que ante la comisión de un delito, el Estado puede reaccionar a través de dos recursos que ponen de manifiesto la coerción penal. Primero, aplicación de una pena, en el caso de una conducta típica, antijurídica y culpable. Con respecto a la conducta típica, antijurídica y culpable, la vamos a ir viendo más adelante, como así también vamos a explicar qué es lo que se entiende por pena. Y segundo, medida de seguridad para cuando el autor que realizó un comportamiento típico y antijurídico, pero que resulta inimputable, como por ejemplo menor de edad que es abandonado, al que se le aplica una medida de seguridad educativa. Si bien acá solamente hacemos una definición de lo que es el derecho penal, ustedes pueden encontrar muchísimas otras definiciones de lo que se considera derecho penal. Ahora vamos a pasar a ver, siempre escuchamos lo que son las penas, o siempre decimos sí, fue penado o se le aplicó determinada pena. Quiero que sepan que la palabra en sí, pena, proviene del latín poena, que significa castigo, significa padecimiento, sufrimiento, un tormento físico.
En tal sentido, la pena es la sanción jurídica aplicable a quien viola la norma jurídica prohibitiva. Todo esto, lo que yo les voy diciendo a ustedes, siempre va a estar sustentado en el PowerPoint, que el PowerPoint en sí, si bien es un resumen, es una síntesis de lo que vamos viendo. Por eso, si ustedes ante el escuchar esta clase necesitan utilizar el Power, me parece correcto y es lo que les va a servir a ustedes para posteriormente estudiar cuando tengamos que rendir el examen evaluador, que posteriormente voy a hablarles antes de finalizar cómo va a ir siendo el tema de la evaluación de cada unidad, que aprovecho en este momento para decirles que nos propusieron que sea a través de múltiple opción. Paso a decirles que creería yo que serían 10 preguntas de múltiple opción. Nada que yo no dé en esta clase se va a preguntar en esa prueba obligatoria o parcial, como le llamemos, de múltiple opción. Quiero que estén tranquilos, que se sientan en la tranquilidad de poder estudiar. Estos temas son muy interesantes, si bien son complejos, pero interesantes. Entonces todo lo que yo vaya haciendo o vaya dando va a ser en base, la evaluación va a ser en base a lo que venimos trabajando. Nada complicado, nada que yo voy a rebuscarme de alguna cosita o un punto o una coma. No, señores, quiero que estén tranquilos, llevarles a ustedes esa tranquilidad de que tratemos de aprender lo máximo que podamos de esta experiencia. Retomando con el tema de las penas, en tal sentido, la pena viene a ser una sanción jurídica aplicable a quien viola la norma jurídica prohibitiva, o sea que es un mal que debe imponerse al culpable o al responsable de la comisión de un delito. Es una figura previamente creada por legislador en forma estricta y escrita. Al amparo del principio de legalidad. Recuerdan que en la unidad número 1 vimos el principio de legalidad que se encuentra establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Para quienes no lo vieron, les pido que averigüemos de qué se trata el principio de legalidad, pero mayormente es el principio o el derecho de defensa que tiene una persona. Toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. El derecho a ser oído, el derecho a no declarar cuando me están imputando una acción. Entonces volvemos a retomar esa situación y podemos averiguar de nuevo qué es el principio de legalidad que se encuentra establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde toda persona debe ser castigada si el hecho está previsto en la ley como delito con anterioridad a la comisión del hecho. Este principio, el de las penas, es el pilar del derecho penal, representada por la frase latina que quizá algunos hayan escuchado, nullum crimen, nullo pena sine lege, que significa no hay crimen, no hay pena sin ley previa. O sea, que es necesario que siempre haya una ley previa que establezca, tipifique el delito. La pena, entonces, es un castigo consistente en la privación de un bien jurídico por la autoridad legalmente determinada, a quien tras un debido proceso aparece como responsable de una infracción del derecho y a causa de dicha infracción. Creo que hasta ahí queda más que claro qué son las penas. Antes que nada, no nos olvidemos que las penas en sí es una sanción jurídica que se aplica a quien viola una norma jurídicamente prohibida. Se establecen que las penas establecidas son reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Si bien esto es para que ustedes vayan conociendo de qué se trata y cuáles son
y por ahí muchas veces esto lo vamos a ir comprendiendo y lo vemos en nuestra vida real a través de sentencias que se aplican en sede judicial. Vamos a continuar con lo que es la ley penal para seguir el hilamiento de todo este video. La ley penal es la norma jurídica que se refiere a los delitos y a las penas o medidas de seguridad que se le aplican a quienes infringen el mandato legal. En el ámbito del derecho penal, y a diferencia de lo que ocurre en todas las otras ramas del derecho, por ejemplo en el derecho civil, la única fuente de derecho es la ley penal, o sea, ese famoso o nombrado Código Penal, que es aquella que es sancionada por el Congreso de la Nación y de acuerdo al procedimiento establecido constitucionalmente. En toda esta disposición penal vamos a encontrar o nos vamos a ver atravesados por dos partes. Primero, el precepto, presupuesto o antecedente, que es la descripción de la conducta que se considera delito. Y, por otro lado, la sanción o consecuencia. Es la consecuencia, la pena que se impone a la conducta delictiva. Por ejemplo, el que matare a otro va a ser el precepto. Eso dice el Código Penal. Se aplicará una sanción, pena privativa, de 8 a 25 años. Entonces ahí tenemos la sanción o consecuencia. Siempre nosotros nos preguntamos, yo siempre hago la pregunta si por ejemplo el código les dice a ustedes que maten o no maten. Por ejemplo, estamos diciendo, el que matare a otro tendrá una pena privativa de prisión de 8 a 25 años. El código me dice matar o no matar. En realidad no me está diciendo que mate o no mate. Eso pasa por la parte moral, sino que me está describiendo una determinada conducta y que si yo la llevo a cabo, voy a tener una determinada sanción. Creo que eso debe ser bien entendido. Posteriormente vamos a pasar a lo que son la teoría del delito, donde posteriormente ustedes van a poder ver las modalidades de los delitos como pueden ser. La teoría del delito es aquella parte del derecho penal que enumera características generales o presupuestos que debe reunir una conducta para ser considerada delito. Una vez que se compruebe que esa conducta es delito, se debe analizar qué delito en particular constituye. Como les decía, según la modalidad, los delitos pueden ser por acción u omisión, dolosos y culposos, consumado o en grado de tentativa, autoría y participación. Por acción u omisión es de acción cuando se pena la realización de una determinada conducta. Por ejemplo, el que matare a otro. Juan mata a Pedro. Mientras que será de omisión cuando la norma pena el no realizar determinada conducta, omitiere prestar auxilio. Por ejemplo, ustedes van en la ruta y encuentran una persona accidentada o que está en estado de salud crítico y hacen caso omiso, ni siquiera se paran y ayudan a esa persona. En este caso están omitiendo prestar auxilio. Dolosos y culposos. Es doloso cuando el autor tuvo por finalidad la realización de la conducta típica, matar a otro, y será culposo cuando, pese a no existir la intención, de todos modos se realiza la conducta típica y mató por imprudencia, negligencia o impericia. Por ejemplo, quiero que quede claro, hay dolo cuando hay intención. Yo quiero matar a Juan, entonces yo veo cómo voy a matar. ¿Por qué? Porque puedo tener diversos motivos de por qué lo quiero matar. Tengo la intención de matarlo. En cambio, va a ser culposo cuando yo no tengo la intención de matar a una persona, pero
se realiza una conducta típica, ya sea por imprudencia, negligencia o impericia, cuando voy conduciendo y produzco un accidente de tránsito donde provoco la muerte de una persona. Entonces ustedes van a ver que siempre ahí se va a caratular homicidio culposo seguido por accidente de tránsito. Después, consumado o en grado de tentativa, son consumados aquellos en donde el autor realizó todos los elementos del tipo penal. Por ejemplo, si el autor mató a la víctima, hay un delito de homicidio que está consumado. Pero ¿qué pasa si yo quiero matar a mi vecino? Tengo la intención de matar a mi vecino, pero resulta que el elemento que utilicé o la conducta y la acción que utilicé no llega a consumar el homicidio. Estamos ante una tentativa, que es la conducta de quien, queriendo cometer un delito, comienza a ejecutarlo, pero no lo puede terminar por causas que son ajenas a su voluntad. Ahí estamos enfrente de una tentativa conforme lo establece el Código Penal. Autoría y participación. Cuando el delito es cometido por una sola persona o es cometido por varios, y en este último caso pueden ser coautores, partícipes, cómplices o partícipes instigadores. Siguiendo con esto, vamos a definir qué es el delito. Y podemos decir que el delito es aquella conducta típica, antijurídica y culpable. Podemos decir entonces que para que exista delito debe existir condición sine qua non o condición esencial los siguientes presupuestos: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Si faltase alguno de los mencionados, no estaremos ante la presencia de un delito. Así que es esencial que se dé conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Cuando nosotros hablamos de conducta, las conductas son los hechos que pueden ser causados tanto por la naturaleza o por el hombre. Cuando son por las naturalezas pueden ser a través de catástrofes, terremotos, etc. Estos últimos a su vez pueden ser voluntarios o involuntarios. Cuando nos encontramos frente a un acto humano realizado con voluntariedad que causa una modificación en el mundo exterior, decimos que hay conducta. Cuando no existe voluntad en realizar determinado acto, no hay conducta. Y así encontramos una serie de situaciones donde no se considera que haya habido conducta. Por ejemplo, en caso de inconsciencia absoluta, bajo una fuerza física irresistible o por un acto reflejo. Cuando hay una inconsciencia absoluta, el movimiento corporal es involuntario. Hay total ausencia de la psiquis, del sujeto, ya que el cerebro no tuvo participación. Es el caso o un ejemplo claro de un sonambulismo, fuertes estados febriles, desmayos, estados de coma. Habrá que determinar en cada caso concreto si existe una ausencia total de la conciencia o si existiendo la misma puede estar viciada y puede existir una causal de inculpabilidad. Para buscar, todas estas situaciones en la parte penal, si yo tendría que defenderme con estos hechos, a la vez voy a necesitar informes médicos, psicológicos, psiquiátricos, para que puedan comprobar o constatar lo que yo estoy hablando de inconsciencia absoluta. Quiero que eso les quede claro. Fuerza física irresistible. ¿Cuántas veces hacemos movimientos corporales que son involuntarios, pero que este movimiento corporal involuntario produce una consecuencia de una fuerza externa, la cual puede provenir de la nación, de la naturaleza o de un tercero sobre el cuerpo del actor? Es decir, el sujeto, nosotros, somos usados como instrumento, como una masa mecánica. Por ejemplo, Juanita es empujado por Francisco y como consecuencia
se produce la rotura de la vidriera de la tienda San Juan. O un fuerte viento huracanado empuja a María, quien sin querer lesiona a la señora Francisca que estaba en ese lugar. Y el acto reflejo es el movimiento corporal, es involuntario, incontrolable, consecuencia de reacciones biológicas del mismo, con ausencia de participación cerebral. Al no ser ordenado el acto por el cerebro, no hay voluntad, como por ejemplo el caso de una persona que es quemada y al retirar su mano en un acto reflejo rompe un jarrón muy valioso en una exposición de arte. Estos son ejemplos para que ustedes puedan entender qué entendemos por fuerza física irresistible en el área penal, actos reflejos y también inconsciencia absoluta. Es para que ustedes vayan teniendo en cuenta que estos conforman parte de la conducta. Vamos a ver ahora qué es la tipicidad. Es la adecuación de una conducta determinada al tipo previsto por la ley. Tipo penal es la descripción de una conducta prohibida. Así, en el hurto, el que se apoderare ilegítimamente, el que matare a otro en el homicidio. O sea, la figura está específicamente tipificada, descripta. Para ser considerado delito, la conducta penal debe ser típica, es decir, coincidir exactamente con lo que dice el articulado del Código Penal, basados en los principios de legalidad y reserva. Los principios de legalidad, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que ya les hablé hace rato, y el principio de reserva en el artículo 19 de la Constitución Nacional. La antijurisdiccidad es una acción típica, es considerada antijurídica cuando es contraria al derecho en su totalidad, de manera que hay una contradicción entre la acción y el derecho. La tipicidad nos da un indicio o presunción de antijurisdiccidad de una conducta, pero esa presunción se elimina si existe una causa de justificación de dicha conducta típica. Dentro de las causales de justificación tenemos que son permisos para realizar en determinadas situaciones un tipo legal, una conducta típica. Esto lo podemos ver en el artículo 34 del Código Penal, que nos menciona diferentes causas de justificación, como cumplimiento de un deber, legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo, estado de necesidad, legítima defensa, consentimiento de la víctima. Todo esto también quiero que sepa que ya también lo hemos visto en el Power para que ustedes puedan tener mayor atención de lo que se va diciendo. Cuando hablamos de cumplimiento de un deber, si una persona realiza un acto típico, pero cumpliendo una obligación o deber que se le impone, la ley, la conducta, es conforme a derecho, no obra antijurídicamente y no hay delito. Por ejemplo, un médico, que podemos citar en un juicio como testigo, se niega a declarar para no violar el secreto profesional. Si bien negarse a declarar es delito, en este caso queda justificado porque la ley impone a los profesionales la obligación de no revelar el secreto profesional. Así que a tener en cuenta estos detalles que la ley nos concede. Un testigo a declarar lesiona el honor ajeno. No comete delito porque tiene la obligación de declarar y de decir la verdad. Por ejemplo, ustedes los van a ver a un agente de policía que priva de libertad a un delincuente. No comete delito porque él tiene una obligación de detener a los delincuentes. Eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. La ejecución de un acto típico no es un delito cuando se realiza en ejercicio de un derecho, de autoridad o cargo establecido por una norma. Legítimo ejercicio de un derecho consiste en hacer un correcto uso del ejercicio de un derecho, retención, propiedad, etc. Ejemplo,
El hotelero que no le devuelve las alhajas o las joyas a un huésped que estuvo en el hotel, pero que no abonó la cuenta del hotel. En ese caso, puede no devolver esas alhajas. O un mecánico, ¿cuántas veces llevamos nuestro vehículo a un mecánico que no devuelve el auto arreglado a su dueño que no pagó el arreglo? Siempre, o sea, nosotros debemos si llevamos el auto al mecánico, sí o sí debemos pagar y así posteriormente no vamos a tener ningún inconveniente que se puedan amparar en estos causales de justificación. En ambos casos, no existe delito de retención indebida, ya que se actúa en legítimo ejercicio de un derecho de retención. Legítimo ejercicio de autoridad, legítimo ejercicio de un cargo. Y acá vamos a ver el legítimo ejercicio de autoridad. Es el poder que tiene una persona sobre otra en el ámbito familiar, ya seas padres o tutores sobre sus hijos. Por ejemplo, el padre o la madre. Antes decíamos que tienen la patria potestad, antes el Código Civil decía que podían corregir moderadamente a sus hijos menores sin que ello constituya un delito. Cuidado con esto, porque a través de la modificación del nuevo Código Civil, hoy por hoy los niños no pueden recibir ningún tipo de reprimendas. Sobre todo esto está establecido en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En este caso no existe privación ilegítima de la libertad, sino ejercicio legítimo de la patria potestad. Eso es lo que anteriormente el código establecía, pero quiero que les quede más que claro que este ejemplo tiene que ser tomado con muchísimos recaudos. Como padres ustedes tienen más que nada la obligación de cuidar, proteger y preservar a los menores. Legítimo ejercicio de un cargo es el poder de decisión que tienen ciertas personas en base a un cargo público, por ejemplo, el gobernador, el ministro, un intendente, etc. Por ejemplo, el agente de policía que practica un allanamiento. No olviden nunca que el personal policial son funcionarios públicos. El agente de policía que practica un allanamiento con orden de una juez no comete violación de domicilio, porque la ley autoriza al juez a dar una orden y al agente de policía a cumplirla. ¿Por qué? Porque es un auxiliar de justicia. El juez que intercepta la correspondencia de una persona procesada no comete violación de secretos porque la ley autoriza a interceptar, abrir, leer la correspondencia que el procesado envíe o reciba. Los actos de los funcionarios públicos, siempre que se lleven a cabo en legítimo ejercicio del cargo público que desempeñan, quedan justificados. Vamos a hablar ahora del estado de necesidad, otra de las causales de justificación. Cuando un bien jurídico se encuentra en peligro de ser dañado, el orden jurídico justifica que para evitar ese daño se lesione otro bien jurídico considerado menos valioso. De esta forma se autoriza a cometer un mal sobre un bien jurídico ajeno que pertenece a alguien que no hizo nada contrario a la ley para evitar otro mayor, sea sobre un bien jurídico propio o ajeno. Para que esto quede claro qué es el estado de necesidad, se los voy a ejemplificar como por ejemplo el capitán de un barco lleva un cargamento de terceros y ante el peligro de que el barco se hunda y muera, la tripulación decide echar ese cargamento al mar. Otro ejemplo podría ser un médico obstetra que cuando la mujer se encuentra dando a luz ve que solo puede vivir la mamá o su hija y elige salvar a la madre. Serían ejemplos de estado de necesidad. Para que se configure siempre este estado de necesidad es necesario que se den esencialmente ciertos requisitos. Primero es la situación de peligro.
cuando hablamos de situación de peligro, debe ser una situación de peligro inminente y grave e inevitable. El bien jurídico salvado debe ser de mayor valor que el bien jurídico dañado. Debe existir una necesidad. La lesión al bien jurídico dañado debe haber sido indispensable para la salvaguarda del bien jurídico mayor. El sujeto debe ser extraño a la situación de peligro creada, que el sujeto no esté obligado a soportar el riesgo. Debe existir un elemento subjetivo. Para que funcione la causa de justificación, debe haber existido una intención específica de evitar un mal mayor en la realización del daño a un bien jurídico. ¿Cómo lo ejemplifico? Si una persona arroja una piedra a una ventana con el propósito de provocar un daño en la propiedad, será responsable del mismo y no podrá alegar estado de necesidad, aunque con su conducta y sin quererlo haya salvado a una mujer que se estaba intoxicando con el humo de un brasero. Vamos a ir a la legítima defensa, que muchos de ustedes siempre les gusta hablar de la legítima defensa. Es aquella reacción racional y necesaria contra una agresión inminente, injusta y no suficientemente provocada. Todo individuo tiene derecho a reaccionar, a defenderse de una agresión cuando es injusta y no provocada por él, ya sea agresión a su persona o a sus bienes. Aunque causare daños al agresor, se considera que no comete delito, ya que la ley establece que quien actúa en legítima defensa no comete delito. Pero acá vamos a hacer unas aclaraciones, que la legítima defensa debe cumplir determinados requisitos para que se considere como tal. Entre ellas, agresión ilegítima y actual. La agresión debe provenir de un hecho del hombre, nunca de fenómenos naturales o de hecho de los animales. O sea que sí o sí tiene que venir de un hecho del hombre. Será agresión ilegítima cuando la conducta del agresor no esté justificada, realizada sin derecho y siempre que el agredido no esté obligado a soportar la acción. Por ejemplo, no puede alegar legítima defensa si me resisto ante la detención de un agente de policía que tiene una orden en mi contra. Cuando decimos que la agresión debe ser actual, nos referimos a la contemporaneidad que debe existir entre la agresión y la defensa. No puede ser por hechos pasados o futuros. No hay legítima defensa si agredo a una persona que hace una semana me agredió a mí, ya que en este caso habría venganza y no legítima defensa. Necesidad racional del medio empleado. ¿Qué quiere decir con esto? Que dicho medio debe guardar proporcionalidad con la gravedad del ataque, cuando es adecuado para repeler o impedir ese ataque. Existirá exceso en el medio empleado aquella persona que repele a tiros y mata a una persona que le está robando fruta de su planta, de su quinta, o que lo está mojando en carnaval. La defensa debe ser igualmente necesaria, lo que significa que el medio empleado debe ser al menos lesivo para repeler la agresión. Por ejemplo, un joven de 20 años muy fuerte que reduce solo con su cuerpo al ladrón de 80 años desarmado. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende para que un individuo pueda alegar legítima defensa. Él no debe haber provocado con su conducta anterior la agresión de la causa, que para la agresión de la causa se defiende. Pero el solo hecho de ser provocador no basta para excluir la legítima defensa, sino que esa provocación debe ser suficiente, es decir, de una gravedad tal que sea previsible, que desencadene un ataque del agresor, es decir, que la provocación sea motivo de la agresión. Vamos a hablar ahora del consentimiento de la víctima. Se produce cuando la propia víctima del delito
ha consentido en que se lleve a cabo un hecho determinado. En este caso hay que distinguir bienes disponibles, bienes indisponibles. Vamos a hablar de bienes disponibles, son bienes tutelados, es solo el interés del particular como la propiedad y en donde el consentimiento de su titular alcanza para excluir la pena. Y los bienes indisponibles son bienes tutelados no solo en el interés particular, sino también en el de toda la sociedad, como la vida o la integridad personal, la dignidad de las personas, en donde el consentimiento no alcanza para excluir la pena. Para ser eficaz el consentimiento debe reunir ciertos requisitos. Debe ser prestado de manera libre, debe ser dado por el titular del bien jurídico, el consentimiento debe ser anterior o coincidente y el consentimiento puede ser expreso o tácito. Eso es necesario tener en cuenta. Vamos a ver la culpabilidad. La culpabilidad, que conforma que es, o sea, cuando definimos el delito, es el reproche que se le hace al autor de un ilícito por haber realizado, cuando podría, por las circunstancias del caso concreto, haber realizado el mandato de la norma legal y no lo hizo. Para que una conducta típica y antijurídica sea culpable, se tiene que dar una serie de presupuestos como ser la imputabilidad, el conocimiento virtual de la antijuridicidad y la exigibilidad. ¿Qué es esto de la imputabilidad? Significa que al momento del hecho, el autor del mismo haya sido capaz de actuar con responsabilidad. Esto quiere decir que la persona debe ser capaz de comprender la antijuridicidad de su conducta, la capacidad de adecuar su conducta a la comprensión de la misma y la comprensión de la ilicitud debe existir en el momento del hecho. Conocimiento virtual de la antijuridicidad, el autor tuvo que tener la posibilidad de comprender o saber que su conducta era contraria a derecho. Se dice que cuando más esfuerzo debe poner un sujeto para conocer la antijuridicidad de su conducta, menor juicio de reproche va a existir. La exigibilidad es indispensable que al momento del hecho el autor haya tenido la posibilidad de realizar una conducta diferente a la que realizó. En este caso habrá que tener en cuenta los datos personales, la personalidad del autor para saber cuáles son los parámetros de su ámbito de autodeterminación, las posibles conductas que podría haber elegido en lugar de cometer el delito. A veces, aunque es exigible que comprenda la antijuridicidad, no se le puede reprochar su conducta porque existe una situación que reduce su ámbito de libertad o autodeterminación. Después tenemos las causas de inimputabilidad, que en este caso tenemos si al momento del hecho no se le podría exigir una conducta diferente al autor, no hay culpa, porque su conducta no puede ser reprochada por ningún magistrado. En determinadas ocasiones no se le puede reprochar la conducta realizada porque no tuvo libertad para decidir o porque no comprendió la criminalidad del acto. Estas causas son inimputabilidad, error de prohibición, coacción, obediencia debida y estado de necesidad. Normalmente ustedes siempre escuchan lo de la obediencia debida y quiero decirles que la obediencia debida dejó de existir en Argentina hace muchísimos años. Esto se usaba mucho en los estados militares, en los gobiernos de facto. Hoy por hoy, por ejemplo, en el caso de la policía de la provincia, ellos no tienen lo que es obediencia debida, sí tienen lo que es jerarquización, pero cuando una orden que se está impartiendo va en contra de la ley, es obligación de cada uno decir esto no puedo complementar. Así que cuidado con eso. Después tenemos el derecho procesal penal, ya estamos pronto a terminar esto.
Hay otras cuestiones que no las voy a tratar en esta unidad porque las van a tratar con otro docente, lo cual es bueno vincular las materias, trabajar con otros docentes en todas estas cuestiones para ir adelantando. El derecho procesal penal es la disciplina jurídica reguladora de la efectiva realización del derecho penal, establece los principios que gobiernan esa realización y determinan los órganos, la actividad y el procedimiento para actuar en la ley penal sustantiva. El derecho de fondo no alcanza para aplicarse por sí mismo y necesita de una ayuda del derecho procesal. En efecto, si el derecho de fondo no es respetado, y dado que el hombre no puede hacer justicia por sí mismo, es el Estado, por medio del Poder Judicial, el que tiene a su cargo la función de administrar y ampliar la justicia. Acá vamos a ver lo que es la acción penal, que es la potestad que tiene, que se tiene frente al Estado para obtener la actividad jurisdiccional y la aplicación de la ley en un caso concreto. Esta facultad tiene relación con el derecho de peticionar ante las autoridades, en este caso solicitando la intervención del órgano jurisdiccional, a fin de que ampare sus derechos y se haga lugar a la pretensión penal de imponerle una pena a quien está imputado de haber cometido un hecho ilícito. Clasificación de la acción penal. De todo delito nace una acción penal y atendiendo a quien ejerza la acción penal se clasifican en acción pública y acción privada. Vamos a hablar brevemente. La acción pública es aquella que en un principio corresponde a todos los delitos, salvo el caso de unos pocos enumerados en el 73 del Código Penal que son de acción privada. Por ejemplo, los delitos de acción pública tenemos, por ejemplo, el homicidio, robo, estafas, falsificación de documentos, etc. Cuando el delito es de acción pública, el Ministerio Público Fiscal tiene la facultad y el deber de iniciar de oficio la acción penal contra todos los que han participado en la comisión del delito. ¿Dónde se encuentra acá el Ministerio Público Fiscal? Normalmente está en la ciudad judicial. Ustedes van a ir a la ciudad judicial y van a ver que dice Ciudad Judicial y Ministerio Público. Si bien hay muchísimas fiscalías acá en la provincia que trabajan por sectores. Dentro de los delitos de acción pública encontramos los llamados delitos dependientes de instancia privada, los que se encuentran enumerados en el artículo 72 y nosotros a través de un trabajo vamos a ir profundizando estos delitos dependientes de instancia privada. Posteriormente vamos a continuar. No vamos a hacer ni ahondar en los sujetos del proceso porque más que nada los sujetos del proceso, eso lo vemos, sabemos que cuando nosotros vamos a ir a un juicio, por ejemplo, un juicio de lesiones, un juicio de homicidio, siempre va a haber un juez, va a estar un fiscal que depende del Ministerio Público, un querellante o acusador particular, actor civil, un civilmente demandado. Vamos a ver también las etapas del proceso. Quiero, más que nada, para ir cerrando, hablar de las contravenciones. Cuando nosotros hablamos de contravenciones, yo puedo decir que las contravenciones son conductas que atacan y entorpecen la armónica convivencia de una sociedad. El derecho contravencional es el conjunto de normas que protegen la actividad administrativa a fin de garantizar su normal desenvolvimiento para el logro del bien común, estableciendo las infracciones que interfieren a la misma, contravenciones y sus consecuencias que son las sanciones. Quiero más que nada, el derecho contravencional es una rama del derecho penal, nacida con la sistematización francesa del siglo XIX y que puede definirse como un conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas antijurídicas, no tipificadas como delito, que lesionen
lesionan o ponen en peligro el bien jurídico menos importante o no esenciales para los individuos o para la sociedad, por lo cual se consideran conductas menos graves que los delitos, que afectan en general a la administración pública y a la convivencia, previéndose penas menores. Más que nada, para que ustedes sepan, hoy por hoy en Salta encontramos tipificadas o establecidas las contravenciones en el artículo 7135/01 y las modificatorias con la ley 7914 publicada en el Boletín Oficial y que es del 30 de diciembre del 2015, actualmente nueva. Y cuando nosotros hablamos de contravenciones, seguramente ustedes se preguntarán, ¿y qué son las contravenciones? Dijimos que las contravenciones son conductas que atacan y entorpecen la armónica convivencia social. ¿Vivimos alguna vez una contravención? ¿Fuimos autores alguna vez de una contravención? Y bueno, primero que nada vamos a hablar de contravenciones que son mucho más usuales que usamos, por ejemplo, ruidos molestos. Cuando yo pongo mi parlante a mi vecino un día de semana en los horarios que no están permitidos y no dejo dormir. Obviamente hay ruidos molestos. Normalmente el vecino, ¿cómo realizará su denuncia y su primera actuación a través de la policía, que recuerda que son auxiliares de justicia, a través de un llamado al servicio de emergencia 911, donde a través del sistema de coordinación se deriva al lugar a fines de verificar esta contravención? Después, el consumo de alcohol en la vía pública. Esos son temas a tener en cuenta. Los animales sueltos, la mordedura de perros y todo lo demás que también vamos a trabajar en otro foro donde vamos a ver este tipo de conductas para tenerlas en cuenta. Desde ya quiero decirles, agradecerles su atención. Estamos terminando con esta unidad. Todo lo que es flagrancia, aprehensión y presentación del aprendido sin orden judicial, sé que lo ven en otra materia, entonces no voy a ahondar en la misma situación. Por ende, yo en esta parte no voy a tomar este tipo de situaciones. O sea, en el examen no entraría, para que quede claro. Como así también les recuerdo que me establecieron que el examen va a ser a través de múltiples opciones, o sea, conocido por ustedes como multiple choice. Quiero decirles también que siempre van a ser tomados en cuenta a todo lo que venimos trabajando en esta clase. Desde ya les agradezco a todos. Quiero que se sientan en la tranquilidad de poder consultar absolutamente todo. Voy a poner un foro de consulta para que ustedes puedan establecer todas sus expectativas allí, tanto como cuestiones vinculadas a cuando están con alguna problemática por internet, por falta de teléfonos, por falta de computadora. Todo es solucionable, chicos, siempre y cuando lo conversemos y lo analicemos. Desde ya les quiero agradecer. Tengan ustedes un buen día y estamos en contacto en la próxima clase. Hasta luego.